Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir con la segunda parte del manual del INVIAS sobre el diseño de pavimentos de concreto rígido. Como primera medida vamos a hablar sobre las definiciones de variables. Los pavimentos se diseñan y construyen con el objetivo de presentar el servicio para el cual fue concebido durante un periodo determinado, manteniendo unas condiciones de seguridad óptimas con un costo apropiado. En el diseño de pavimentos es necesario tener en cuenta varios elementos, de los cuales los más importantes son la capacidad de soporte del suelo. También vamos a encontrar el tránsito que circula sobre la estructura durante todo su periodo de diseño, y también vamos a mirar las condiciones climáticas y por último los materiales con que se van a construir. Muy bien amigos, sigamos con la definición de variables. Ahora vamos a hablar sobre el tránsito y el periodo de diseño. Las categorías de tránsito que se obtuvieron en cuenta para los diseños de pavimentos se indican en la tabla 3.1, que es esta que está por aquí, la cual se obtuvo a partir de los espectros de carga obtenidos con la distribución de pesos para los diferentes tipos de eje por cada 1000 camiones en diferentes estaciones de peaje en el país, en este caso en nuestro país Colombia, afectados por los repetitivos factores de equivalencia establecidos por la ASTO. Vamos a darnos cuenta que aquí en esta tabla tienen algunos significados por cada columna. Por ejemplo, miremos que está el tipo de vía, que se refiere a la clasificación de ellas según la importancia. Aquí en esta columna tenemos el tipo de vía. También tenemos el TPDS, que es el promedio diario obtenido en un conteo semanal, que es este que está por aquí, esta columna, de los vehículos que pasan por una sección de vía. Y por último tenemos esta columna que está por acá, de la tabla 3.1, que son los ejes acumulados de 8.2 toneladas, son los ejes equivalentes que han de pesar o de pasar por el carril de diseño durante el periodo de diseño. El detalle de forma como se obtuvieron los valores indicados en la tabla se puede consultar en los anexos que trae este manual del INVIAS. Y el periodo de diseño es de 20 años para todos los análisis estructurales. A ver, analicemos un poco esta tabla 3.1. En la primera columna tenemos la categoría, aquí miramos que tenemos la categoría tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. En la segunda columna tenemos el tipo de vía. En esta columna tenemos algunos significados que tienen que ver con estas siglas. Por ejemplo, BT, que es la primera sigla que encontramos, es vía terciaria. La BS es vía secundaria, BP es vía principal, es estrechas, M medias, A anchas, CC es carreteras de dos direcciones, MC es carreteras multicarriles y AP es autopistas. Aquí tenemos todas estas iniciales con sus significados aquí abajo en esta tablita. También encontramos la columna de TPDS, que es el promedio diario obtenido por semanas. Por ejemplo, en la vía tipo 1 tenemos por semana de 201 a 500 vehículos, y con ejes acumulados de 8.2 toneladas tenemos de 1.000.000 a 1.500.000. Así sucesivamente hasta llegar a la vía tipo 6, que tiene un tipo de vía que es BP, que es vía principal, A, que es el A menos el ancho, las anchas. Ahí sigue el AP, que es las autopistas, MC, que es carreteras multicarriles, y CC, que es carreteras de dos direcciones, con un promedio diario por semana de más de 10.000 vehículos, y ejes acumulados de 8.2 toneladas entre 25 millones y 100 millones. Muy bien, hasta ahí vamos explicando estas tablitas que trae el manual del INVIAS. Muy bien amigos, sigamos con la subrasante. Para el diseño de pavimentos en este manual se tendrá 5 clases de suelo, tal y como se indica en la tabla 3.2, en la cual la clasificación se hace con base en la relación de soporte de California del suelo CBR evaluada según la norma INBE 14807. Estos valores se correlacionaron con el módulo de reacción de la subrasante con la letra o sigma K.
que es el parámetro usado en las ecuaciones de diseño. En el capítulo 2 de los anexos se realiza una amplia descripción sobre las características físicas y mecánicas de los distintos tipos de suelos y materiales que se interpretan en el rango o clasificación del tipo de suelo. Vamos a analizar en estos momentos esta tabla 3.2. Miremos que la clase o tipo S1 tiene un CBR menor que 2%, entonces para este CBR que es menor de 2%, en la mayoría de los casos y cuando el diseñador lo considere conveniente, se requiere tratamientos especiales como la sustitución de los materiales inadecuados, remoción parcial o total de materiales inaceptables o la modificación de sus características con base en el mejoramiento mecánico o con la adición de productos como la cal, el cemento u otros que doten a la subrasante de mejores características mecánicas, y el módulo resiliente que sea menor a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, la clase S1 hay que tener un poco más de cuidado porque siempre hay que hacer un mejoramiento de la subrasante con cal o con cemento o con algún otro tipo de aditivo. Así seguimos también con la clase o tipo S2, la S3, la S4 y la S5, que tiene un CBR mayor que el 20% y un módulo resiliente de mayor a 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Así es que vamos analizando este tipo de tablas para poder desarrollar algunos ejercicios que se van a presentar un poco más adelante en el desarrollo de este manual. Y en la descripción del video voy a dejar un link para que puedan descargar este manual del INVIAS en formato PDF. Listo amigos, ahora sigamos con el material de soporte para el pavimento. En este manual se tendrán en cuenta tres tipos de soportes para el pavimento como se indica en la tabla 3.3, que es la que tenemos por aquí. El suelo natural, las bases granulares, artículo INB 330-07 y las bases estabilizadas con cemento, artículo INB 341-07 de 150 milímetros de espesor. Su efecto en el espesor de la estructura se tendrá en cuenta elevado el valor de la capacidad de soporte del terreno natural o del suelo de la subrasante. Analicemos esta tabla 3.3. En esta primera columna tenemos la denominación SN, también tenemos la denominación BG y también tenemos la denominación BS. Entonces vamos a mirar que cuando hablamos de la SN estamos hablando de la subrasante natural. Cuando hablamos de la denominación BG estamos hablando de la base granular, y cuando hablamos de la denominación BX estamos hablando de la base estabilizada con cemento. Entonces ya vamos discriminando algunas denominaciones, algunas descripciones de estas tablas para tenerlas en cuenta para el desarrollo de otros ejercicios que vamos a realizar más adelante en este video. Muy bien, sigamos con las características del concreto para pavimentos. Para los diseños de los pavimentos se escogieron 4 calidades de concreto según lo indicado en la tabla 3.4. Aquí están las 4 calidades de concreto. La resistencia a la flexiotracción se evalúa a los 28 días y se mide con base en el ensayo de resistencia a la flexión del concreto. Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz, norma INB E414-07. Este es el método de la viga simple cargada en los tercios de la luz, lo que se realiza en los laboratorios de ensayo de concreto. A ver, analicemos un poco esta tabla 3.4. La descripción dice que hay 4 calidades de concreto. Está el módulo de rectura 1, el módulo de rectura 2, el módulo de rectura 3 y el MR4, módulo de rectura 4. En el módulo de ruptura 1 vamos a mirar que tiene que haber una resistencia a la flexión de 38 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el MR2 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el MR3 con 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en el módulo de ruptura 4 tiene que haber una resistencia a la flexión de 45
kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien amigos, ahora miremos otra característica de los pavimentos en concreto, los cuales son las juntas. Las juntas son parte importante de los pavimentos de concreto y se hacen con el fin de controlar los esfuerzos que se presentan en el concreto como consecuencia de los movimientos de contracción y de dilatación del material y a los cambios de temperatura y humedad entre la cara superficial y de los soportes de las losas de concreto. También, como miramos aquí en esta fotografía, en principio las losas tendrán de ancho del carril y su longitud debe estar comprendida entre 3.60 y 5 metros. Y la relación entre el largo y el ancho de las losas debe oscilar entre 1 y 1,30 metros. Se ha observado que las losas cuadradas tienen un mejor comportamiento estructural, por eso se las fabrica de esa forma en los pavimentos de concreto. Muy bien amigos, otra característica importante para los pavimentos de concreto es la transferencia de cargas entre losas y confinamiento lateral. Hay dos factores que influyen en la determinación del espesor de las losas de concreto y son la presencia de pasadores de carga o también llamados dovelas en las juntas transversales y los confinamientos laterales del pavimento, como son las bermas, los bordillos o los andenes. En el manual se identificarán con las siglas indicadas en la tabla 3.5. Aquí tenemos las siglas. En este manual se presenta el espesor que deben tener los pavimentos en función de la presencia o ausencia de las dovelas y de los elementos confinantes, que para efectos prácticos se denominarán genéricamente como bermas. Hay que tener en cuenta que para algunas condiciones de mala calidad en el soporte o tránsitos altos no se consideran ciertos tipos de pavimentos, como por ejemplo pavimentos sin bermas y sin dovelas. Analicemos la tabla 3.5. En esta columna está la denominación y en esta columna está la descripción. La D quiere decir dovelas, B quiere decir bermas, ND quiere decir no dovelas, número de dovelas y NB quiere decir número de bermas. Así, en esta forma podemos ir mirando cuáles son las transferencias de cargas entre losas y confinamiento. Muy bien amigos, ahora miremos un resumen de variables consideradas en el diseño. En resumen, las variables con las que se realizaron los diferentes diseños se indican en la tabla 3.6, que es esta. En la tabla, las abreviaturas EALS se refieren a las abreviaturas que equivalen a Axles Load System, o el número de cargas ejercidas por ejes equivalentes de 8 toneladas en el periodo de diseño. Miremos la tabla 3.6. En la tabla 3.6 hay una columna que se llama suelos, hay otra columna que se llama tránsito, hay otra que dice transferencia y confinamiento, soporte y concreto. Analicemos alguna de estas. Por ejemplo, miremos esta que dice suelo tipo S2, que es 2 menor que el CBR menor que 5. Tiene un tránsito tipo 1, 1 por 10 a la 6, EALS menor que 1.5 por 10 a la 6, una transferencia de confinamiento, que quiere decir que D, dovelas y número de bermas, un soporte que es BG, acá abajo en la tabla vamos a buscar qué es BG y es base granular de 15 centímetros de base granular, y un concreto de módulo de rotura 2 que es igual a 40 megapascales. Así sucesivamente podemos ir analizando todos los suelos y sus tipos o de tránsito para mirar cuáles son las variables consideradas en los análisis de diseño del pavimento y las siglas que en esta tabla están representadas por cada una de las iniciales que están en la tabla 3.6. Y así de esta forma podemos hacer algún análisis más o menos breve para poder desarrollar algunos ejercicios que voy a presentar en un video más adelante. Muchas gracias amigos por estar pendiente de mi canal y por estar mirando mis videos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.